buenos días, bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 13 de abril de 2024. Son las 8:22, 7:22 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, la esencia de este programa. Hoy preguntamos cómo creéis que podemos solventar el problema de la vivienda en España. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, quedan menos de 2 semanas para que comience la campaña electoral en Cataluña y esta semana hemos conocido todos los nombres propios que forman los listados electorales. El prófugo y candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha amenazado esta semana en una entrevista en RAC1 con que dejará la política activa si no es elegido presidente y ha dicho que regresará a Cataluña el día que se celebre el debate de investidura en el Parlamento, aunque él no sea el candidato. Además, advierte a Pedro Sánchez de que Junts retirará su apoyo al gobierno central, forzando, por tanto, el fin de la legislatura si el socialista Salvador Illa busca el apoyo del Partido Popular para ser ungido presidente en una operación similar a la efectuada por Jaume Collboni para convertirse en alcalde de Barcelona. La política espero que no me abandone nunca, no la voy a abandonar, haré siempre política. Si se refiere a la política activa, efectivamente yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia, que es lo que importa. Tiene poco sentido que me dedique a ser jefe de la oposición para controlar a quien sea presidente de la Generalidad. Desde Vox tienen claro qué es lo que el prófugo debería hacer. Pepa Millán, portavoz. A mí me parece maravilloso que Puigdemont deje la política, porque lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel. Eso es lo que tiene que hacer el señor Puigdemont. Sentarse en el banquillo y dar cuenta de sus actos. Y eso es lo que nosotros hicimos sentando a los responsables del golpe de Estado en el banquillo durante el año 2017. Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Ellos han dicho que lo van a volver a hacer, nosotros también. Nosotros les volveremos a sentar en el banquillo. Y Manuel, tras las palabras del prófugo, desde el Partido Socialista aseguran que entonces Puigdemont dejará la política. Patxi López, portavoz en el Congreso. Bueno, la conclusión de la primera cosa que has dicho es que Puigdemont abandonará la política, porque el presidente va a ser Salvador Illa. Mientras tanto, Puigdemont ha descartado que vaya a atender la citación del Tribunal Supremo para declarar como investigado en la causa de Tsunami Democratic, en la que se le imputa un delito de terrorismo, después de que así se lo requiriera formalmente este pasado lunes. No es el único que huye de la justicia. Hasta 8 investigados en la causa de Tsunami Democratic se han ido de España tras conocer que estaban bajo la lupa de la justicia por impulsar presuntamente la plataforma que movilizó a miles de personas contra la sentencia del proceso en 2019. Tras anunciar el diputado Rubén Wagensberg que se había ido a Suiza, el miércoles también se dio a conocer que Oleguer Serra, dirigente de Òmnium, había seguido los mismos pasos y el jueves fue el turno del periodista Jesús Rodríguez, entre otros. El presidente de la Generalidad de Cataluña y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, cree que esta causa es absurda. Es una muestra clara que la represión continúa. Es una muestra clara de que la represión continúa y que tenemos que poner todas las fuerzas para superarla. La ley de amnistía ya ha dado una respuesta. Yo estoy convencido que dará una respuesta. También soy consciente de que no será fácil ni rápido de conseguir. Pero desde aquí voy a expresar todo mi apoyo a Oleguer Serra y Jesús Rodríguez, también a Rubens Wagensberg y al resto de personas encausadas por esta causa absurda propia de la Inquisición, que es el Tsunami Democrático. Propia de la Inquisición, que es la causa del Tsunami Democrático. Por cierto, una semana en la que además Aragonès acudió al Senado. La cita se produjo unos días después de que asegurara que iba a trolear al Partido Popular, cuando realmente lo que sucedió es que salió troleado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Aragonès defendió la ley de amnistía y se mostró convencido de que Cataluña acabará celebrando un referéndum. Nos van a decir una vez más que es imposible, que es inconstitucional, pero también era inconstitucional la amnistía, hasta que logramos que se cambiara de opinión. Nosotros no entendemos de imposibles. Cataluña no entiende de imposibles. Cataluña aspira a la plena libertad, a decidir en un referéndum, también a poder hablar en catalán en todas partes y a normalizar con plenitud la lengua catalana ante cualquier amenaza para despreciarla y minorizarla. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Puigdemont anunciando que si no es presidente dejará la política. Ojalá, Dios te oiga.
Ojalá dejes la política, pero no solo dejes la política, sino que rindas cuenta ante la justicia. Lo trágico es que no sucederá. Lo trágico es que Puigdemont seguirá viviendo de una u otra forma de la política, y lo trágico es que gracias a la amnistía que ha aprobado el Partido Socialista, Puigdemont tiene opciones para llegar a ser presidente de la Generalidad, para regresar con todos sus fechorías borradas del mapa y que vuelva a la política activa de la mano del Partido Socialista. ¿Para qué? Para reabrir una vez más el proceso golpista que inició el independentismo catalán hace ya años y que ya estaba cerrado, que ya estaba concluido, que ya había sido sentenciado, que había sido corregido y que Pedro Sánchez, sin embargo, se ha empeñado en reabrir con el único fin de mantenerse un poquito más de tiempo en la Moncloa, con el único fin de poder seguir disfrutando de su vida de reuniones al más alto nivel político, de viajes en Falcon y gastos pagados. Es un obseso del poder. Le da exactamente igual todo. También relevante la cobardía del independentismo catalán. Una vez más, salen huyendo a la mínima de cambio cuando tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y oye, oh casualidad, se van a Suiza. Siempre a Suiza para no rendir cuentas. La cobardía del independentismo catalán, desde luego que no conoce límites. Y por último, el tema del referéndum. Pues sí, en esto le tengo que dar la razón a Pere Aragonés. Pere Aragonés no miente. Pere Aragonés dice que van a celebrar un referéndum. Y van a celebrar un referéndum por mucho que el PSOE diga lo contrario, al igual que lograron los indultos y al igual que han logrado la amnistía. Y van a lograr un referéndum acordado con el Gobierno de España, acordado con el Partido Socialista y acordado con Sumar. Eso es lo que están negociando. Eso es lo que están negociando fuera de España, el Partido Socialista y Junts, con la presencia de un observador internacional, como si esto fuera un conflicto armado, un conflicto civil. Esto ni es un conflicto ni nada parecido. Esto es una vergüenza, es una traición, es un bochorno al Estado de Derecho y al imperio de la ley. Claro que van a conseguir el referéndum. Lo vamos a ver después de las elecciones catalanas. Ya están negociando el referéndum. Es cuestión de tiempo. Y si te parece, pues está con nosotros Pablo Planas. Manuel. Pablo, ¿cómo ves la situación? Esta semana ha sido bastante intensa a nivel político. Pere Aragonés compareciendo en el Senado, anunciando que va a celebrar el referéndum. ¿Cómo están los ánimos por Cataluña? ¿Cómo va la campaña? Sí, hola, ¿qué tal? Pues mira, en esta fase en la que hay dos escenarios. En un escenario tenemos a los partidos separatistas, a Junts per Catalunya y a Esquerra, a Puigdemont y a Pere Aragonés. Ahí claramente Puigdemont se está erigiendo en el protagonista principal, le está comiendo la tostada a Pere Aragonés, está marcando la campaña, pues con ese anuncio de que de puerta grande o enfermería, ¿no? De que si no consigue gobernar, ser el nuevo presidente de la Generalidad, pues dejará la política activa. Y después tenemos en el otro plano al Partido Socialista y al Partido Popular más Vox. Ahí Salvador Illa, el candidato de los socialistas, promete prácticamente lo mismo en materia de financiación autonómica, es decir, una especie de concierto a la vasca para Cataluña, en el que el gobierno catalán podría recaudar todos los impuestos, y Alejandro Fernández, que es el candidato del Partido Popular, pues promete o dice que jamás pactará con Junts per Catalunya, que es un partido que les llama a los conservadores catalanes y del resto de España colonos
y fascistas. Ahora mismo estamos en una fase de pre-campaña, no se han abierto propiamente las hostilidades, pero ya tenemos claro que en los próximos días, las próximas semanas, va a haber dos ideas sobre la mesa. Por un lado, quienes aspiran a superar el proceso separatista, esta larga década de sobresaltos políticos, de pérdida de libertades en Cataluña, de retroceso de la democracia en Cataluña, y por otro, quienes siguen con ese pensamiento, entre comillas, pensamiento mágico, republicano e independentista, y que todavía están, pues digamos que son estatuas de sal que se quedaron ahí atrapadas en el mes de octubre de 2017. Todo esto, además, va a tener una influencia en la política española, en la política nacional. ¿Por qué? Porque los resultados en Cataluña pueden facilitar o precipitar un agotamiento de la legislatura nacional antes de tiempo, ¿no? Veremos a ver si obviamente las encuestas dicen ahora que el PSC puede ganar las elecciones, pero va a tener muy difícil poder gobernar. Entonces no es descartable que en el juego de operaciones aritméticas para formar gobierno en Cataluña, quien acabe siendo el gran perjudicado sea Pedro Sánchez, porque o bien pierda el favor de Esquerra Republicana o bien pierda el favor de Carles Puigdemont. Quien quede fuera, si queda fuera de la presidencia de la Generalidad aragonés, perderá el apoyo de Esquerra, y si pasa eso con Puigdemont, pues sucederá lo mismo con Junts per Catalunya, y a partir de ahí se iniciaría una fase muy agónica y muy complicada para poder proseguir la legislatura nacional. O sea que desde ese punto de vista, Pablo, en caso de que Salvador Illa se erija como ganador de las elecciones y posible presidenciable a la Generalidad de Cataluña, ahí digamos que el castillo de naipes se puede desmoronar. Digamos que la única jugada de las tres posibles para que Pedro Sánchez se mantenga o garantice su mantenimiento en la Moncloa es que Puigdemont o que Junts gobierne la Generalidad. Claro, que se produzca un resultado pues muy similar al que se produjo hace 3 años, es decir, que las fuerzas independentistas sumen y que sean ellos quienes decidan quién es el presidente de la Generalidad sin necesitar el concurso del PSC. Pero en el momento en el que una u otra formación necesite de los votos del PSC, una u otra formación va a dejar de apoyar al Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y ahí hay un foco de preocupación bastante importante dentro del Partido Socialista. Son unas elecciones importantes. Yo no digo que vayan a ser más importantes que las elecciones vascas que se celebran el próximo 21 de abril o que las elecciones europeas del 9 de junio, pero son unas elecciones que tienen esa particularidad, que apelan o interpelan, igual que en el caso de las vascas, a dos socios preferenciales de Pedro Sánchez, a dos socios que Pedro Sánchez necesita y que ahora mismo están enfrentados. Entonces, eso dibuja un panorama de una notoria inestabilidad. Pues Pablo Planas, seguiremos muy de cerca toda la campaña catalana. Mil gracias, Pablo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y la amnistía, Manuel, sigue siendo protagonista. El Pleno del Senado ha votado este miércoles a favor de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso, algo que nunca había sucedido, y le pide a la Cámara Baja que retire la proposición de ley de amnistía que ya está tramitando en comisión la Cámara Alta. El Senado ha aprobado esta histórica decisión con 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención. Si el Congreso da una respuesta negativa o no da ninguna en el plazo de un mes, el Senado podrá ya iniciar un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, que tomaría su primera decisión sobre la amnistía, aunque sería sobre cómo fue su tramitación. Este miércoles se ha pronunciado además el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien asegura que la amnistía es paz y es muy buena para España. Sí, la amnistía va a ser un hecho importante en nuestra historia contemporánea.
pero va a ser un hecho importante para la estabilidad, importante para entender cosas, importante también para que los que van a ser beneficiarios de la amnistía valoren la grandeza de la democracia española, porque es la democracia española la que va a aprobar una amnistía. Zapatero es la gran maldición de España. Así es, el declive de este país comenzó el día que Zapatero llegó a la Moncloa, aupado por un terrible, histórico atentado terrorista. Ahí comenzó todo. Zapatero, todo lo que diga Zapatero, la realidad es justo la contraria. Zapatero fue el que decía que el estatuto catalán, que se aprobó en su día, garantizaría la convivencia de Cataluña con el resto de España, que la cosa iría mucho mejor. Pocos años después estalló el proceso soberanista. Zapatero, la palabra de Zapatero no es que valga cero, es que es justo lo contrario de lo que dice, exactamente lo contrario. Insisto, la gran maldición de este país ha sido el PSOE de Rodríguez Zapatero, porque Sánchez es su continuación. Y todo ello mientras 6 vocales de la Asociación de Fiscales se rebelan contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han presentado su informe sobre la amnistía. Han redactado un dictamen de 160 páginas que analiza la norma a petición del Senado y buscan que se apruebe en el Pleno que el Consejo Fiscal va a celebrar este próximo lunes. Bueno, y para hablar de la indignación de la mayoría del Consejo Fiscal con el fiscal general Álvaro García Ortiz y de este informe, está con nosotros Miguel Ángel Pérez, redactor de Tribunales en Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Bueno, ¿qué dicen los vocales en este borrador que solicitó el Senado? Bueno, hay que recordar, Manuel, que hasta en 2 ocasiones el Senado ha solicitado pues a la Fiscalía que haga pues un informe, ¿no? Un informe sobre la ley de amnistía, pues que ayude, por supuesto, con sus aportaciones a lo que es la tramitación de la ley de amnistía. En las 2 ocasiones el fiscal general del Estado ha desoído la petición del Senado, pero es que aún es más grave porque es que directamente ni ha informado a los miembros del Consejo Fiscal, a los vocales que se han tenido que enterar por los medios de comunicación. Esto es lo que llevó pues a que esos 6 vocales de la AF, de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, pues el otro día decidieran ya por su cuenta directamente ante pues el poco caso que está haciendo el fiscal general del Estado al Senado, a elaborar un informe de borrador que sirva en el futuro para que cuando se decrete, si es que se hace así al final por parte del fiscal general, designar a un ponente para elaborar el informe final, pues que les pueda servir de apoyo. ¿Qué es lo que dice este informe borrador? Pues concretamente, digamos que confirma todas las tesis que ha estado poniendo encima de la mesa el Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía pues supone una quiebra del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del principio de igualdad e incluso de la separación de poderes, porque digamos que se está dando, pues se está pasando un poder al legislativo que en realidad corresponde al judicial, ¿no? Entonces estas son, digamos, las principales claves de ese borrador, que es el que ha aportado pues la Asociación de Fiscales, para que se tenga en cuenta y se pueda elaborar, digamos, un informe final que responda a la petición que ha hecho el Senado. Miguel Ángel, ¿ha sucedido alguna vez en la democracia española que dentro del Consejo Fiscal haya una revuelta como la que se está produciendo contra el fiscal general? Yo diría que no, Manuel, porque es que aquí lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo que sucedió también con su predecesora, Dolores Delgado, es prácticamente inaudito. Como digo, pues ha hecho caso omiso de una petición reiterada del Senado, el fiscal general del Estado, y además es que directamente ni informa al Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo, el órgano principal, digamos, de la Fiscalía, ¿no? Del Ministerio Público. Obviamente, pues ya la mayoría del Consejo Fiscal, que está pues integrado por esos 6 vocales de la AF más otro vocal de la APIF, que es una asociación independiente, tienen 7 votos frente a los 2 de la UPF, que es la Unión Progresista de Fiscales, la de los vocales izquierdistas. Precisamente esa asociación es a la que pertenecía pues Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, y obviamente pues ya llega un momento que ante tal escándalo no les ha quedado otra a la Asociación de Fiscales de poner el grito en el
cielo, porque es que llevan meses pidiendo a la Fiscalía de Álvaro García Ortiz que por favor elabore ese informe. O sea, ¿por qué tiene tanto miedo el fiscal general del Estado a hacer caso a una petición que le ha hecho el Senado, la Cámara Alta, el Parlamento? ¿Por qué se niega? ¿Qué tiene que esconder? Pues ha estado poniendo excusas distintas y bueno, hay que recordar también aquí una cosa clave, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Gobierno? Pues tramitar esta ley de amnistía como proposición de ley en vez de como proyecto de ley para hacerlo de forma urgente y evitar precisamente los informes consultivos del CGPJ y del Consejo Fiscal. Obviamente, pues desde el Senado aún así se consiguió sortear esta argucia pidiendo por su cuenta pues un informe del Consejo Fiscal, que ese es precisamente el que se está negando a entregar de forma reiterada hasta el día de hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en lo que es una conducta cómplice con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues Miguel Ángel Pérez, muchas gracias. Seguiremos de cerca toda la actualidad relacionada con este y otros muchísimos temas. Muchas gracias, compañero. Hasta la próxima. Un abrazo, Manuel. Y casi 10 horas, Manuel, duró el pleno del Congreso del pasado miércoles, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para explicar las relaciones con Marruecos y exponer su posición ante la guerra en Gaza, justo antes de emprender una nueva gira europea para recabar apoyos al reconocimiento del Estado palestino que defiende el Gobierno. Además, anunció que aumentará aún más el gasto en defensa, lo que supone un nuevo choque con sus socios. Pese a pedir moderación en el último Consejo Europeo, ahora señala que para garantizar la seguridad de Europa hay que disuadir a sus enemigos y por tanto toca reforzar la industria de defensa. Además se produjo la sesión de control al gobierno. Los precedentes alertaban de un duro enfrentamiento entre los líderes de los principales partidos. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo confrontaron, se lanzaron ataques, pero no entraron ni en el tema Ayuso ni tampoco en el tema Begoña. Esta vez dejaron a sus escuderos las alusiones a los casos relacionados con los entornos personales. La crónica es de Jesús Úbeda. La cortina de humo es floja, pero sus devotos, complacidos, la asumen sin rechistar. Mientras su esposa abre periódicos, sus ministros señalan a periodistas y sus socios preparan un referéndum de ruptura, Pedro Sánchez pretende desviar el foco haciendo políticas feministas en el Sahel frente al trumpismo y el bolsonarismo del PP o cosas así. Compareció el presidente para informar del último Consejo Europeo este miércoles y de su último viaje oficial a Marruecos. Y bueno, en plan cibor, soltó una chapa dilatada y atonal, sin alma, plagada de lugares comunes woke, que Feijóo neutralizó con un par de frases. Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a Barajas. Escribió Shakespeare que la brevedad es el alma del talento, pero el presidente del gobierno sabe, como las anacondas y las pitones, que el aburrimiento que estrangula, metafóricamente quiere decirse, puede ser letal. Sus peroratas conducen al agotamiento y, en el mejor y más generalizado de los casos, a la desconexión total. Durante su extensa homilía, Sánchez dijo que la cosa está muy mala allende nuestras fronteras, que si Ucrania, que si Palestina, que si el Sahel, que si Europa tiene que comprar y producir armas a la vez que defender una política feminista, etc. Finalmente, con el auditorio más exhausto que Ben-Hur en la galera, dejó un recadito. Pero que nadie se lleve a engaño. Ninguna de estas dificultades nos va a frenar. Tenemos más de 3 años por delante de legislatura para continuar transformando España. Feijóo le recordó que está lleno de sospechas y burlón le comparó con una reencarnación de Gandhi que, eso sí, esconde porque ha cambiado su postura con respecto al Sáhara Occidental, porque no habla de la tiranía chavista o porque jamás a los hutíes del Mar Rojo le han dado las gracias. El presidente del PP criticó el multimillonario fichaje de Broncano por parte de Televisión Española sin mencionar al humorista y le hizo un guiño a El Hormiguero. Y ya puesto, remató elegíaco. Una cosa sí le digo, por mucho que se esconde y se aleje, usted ha perdido el control y por eso no va a salir victorioso. Lo peor y lo más lamentable es que quienes perdemos de verdad somos todos los españoles. Un run run sonó en el hemiciclo cuando Santiago Abascal anunció que ha vuelto el Sánchez necrófilo. Se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos, de las víctimas del Partido Socialista en el siglo pasado, de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado.
El señor Sánchez ha asaltado una cripta a donde no podían ni acceder los familiares de las víctimas, para posar como hacen solo los salvajes y los bárbaros con los restos de sus víctimas. Después, Íñigo Errejón, pelín sobreexcitado, algo así como el correcaminos de los dibujos animados, leyó algo sobre el genocidio televisado de Israel en Gaza y dijo que de comprar armas nanay. La valida de Puigdemont, Míriam Nogueras, citando a su jefe prófugo, advirtió que no se puede hacer política sin tener en cuenta la voluntad del poble de Cataluña de ser independiente. Y el de Bildu clamó un gora Palestina escatuta que, bueno, a más de uno provocó algún que otro escalofrío. Gracias, Jesús. Seguimos en el Congreso, donde este jueves las formaciones parlamentarias debían presentar sus planes de trabajo y sus listados de comparecientes para la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Cámara Baja, aunque hasta el martes no se conocerán los nombres definitivos. Esta comisión tiene como objetivo profundizar en el presunto fraude de contratos de material sanitario en todas las administraciones públicas durante la pandemia. Conocemos ya algunos de los nombres que van a comparecer en la comisión. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El jueves se registraron estos nombres, pero hasta el próximo martes no se conocerán los definitivos. Como bien dices, es entonces cuando la comisión volverá a reunirse para votar todos los listados. La lista final, que confirmará quiénes comparecerán en esta comisión, deberá surgir de un acuerdo entre los grupos parlamentarios. Es por ello que PSOE y Sumar tendrán que hacerse con el apoyo de sus socios para sacar adelante los nombres que les interesen y evitar los propuestos por PP y Vox. Desde el Partido Socialista parecen haber firmado un alto al fuego después de conocer que Pedro Sánchez no se encontraba en las listas populares, por lo que decidieron hacer lo propio con Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas centrarán su ofensiva en Isabel Díaz Ayuso, a la que llamarán a comparecer en esta comisión. Lo sorprendente de la lista del PSOE es la no llamada José Luis Ábalos, uno de los cabecillas de la trama. Así lo explicaba su ausencia el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La finalidad del Partido Socialista con esas comisiones de investigación es que conozcamos la verdad. Se ha considerado conveniente que comparezcan responsables políticos y también personas con un conocimiento técnico profundo de los procedimientos de la contratación que se ha producido, y a partir de ahí pues vamos a escuchar esas comparecencias y vamos a ir viendo si son necesarias otras en el curso de la comisión de investigación. En el Partido Popular registraron los mismos 56 nombres que en el Senado, con una pequeña ampliación. Serán 9 más que los presentados en la Cámara Alta, entre los que se encuentran las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. Además, también han registrado un centenar de peticiones de documentación sobre la actuación profesional de la mujer del presidente Begoña Gómez. Esta ha sido la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a su llamada a comparecer por parte del Partido Socialista. Pues hombre, previsible, porque el presidente del gobierno está obsesionado conmigo y debe soñar muy frecuentemente con mi vida. Y así que como solo vive para atacar a la Comunidad de Madrid. Yo no hubiera querido, que estuviéramos en estas cuestiones, pero ya que el Partido Socialista necesita hacer un circo para intentar desprestigiar a la comunidad, insisto, será un placer llevar. Puedo ir en la primera si quieren, porque tengo todas las cuentas. Así que como está todo preparado, cuando quieran hablamos de nuestra gestión y de la suya. Por su parte, Vox ha sido el único grupo parlamentario que ha incluido el nombre de Begoña Gómez entre su lista de comparecientes. Y desde el Senado, Ignacio, hicieron lo propio el pasado lunes, día en el que el Partido Popular registró la lista con los 56 nombres a los que harán comparecer en la Cámara Alta, haciendo valer su mayoría absoluta, ¿no? Una lista de 56 nombres en la que no aparecen ni Pedro Sánchez ni su mujer, Begoña Gómez. Desde el PP confirman que esperan que Sánchez dé explicaciones antes. Si no lo hace, avisan que hay una puerta abierta para que tenga que declarar en esta comisión. Así lo confirmaba la portavoz popular en el Senado, Alicia García. El listado de comparecientes es un listado inicial con 56 personas. Nosotros lo que queremos es ir ampliando este listado de comparecientes a medida que vayamos avanzando. El señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles que no ha dado y, por tanto, de momento en el listado no está, pero está abierto a que pueda estar. Los nombres más relevantes que aparecen en esta lista son los de Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual candidato del PSC, que deberá comparecer en las vísperas del inicio de su campaña para las elecciones catalanas. También lo hará Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática y el entonces presidente de las Islas Canarias, o Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Otro de los nombres destacados en la lista son los de José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor Aldama, Santos Cerdán, Óscar Puente o Luis Rubiales. Además de estas dos comisiones, en Baleares han dado luz verde a la comisión de investigación promovida por Vox para esclarecer la trama para la adquisición de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros. Esta comisión será presidida por Vox, que ha planteado la llamada de Francina Armengol y José Luis Ábalos entre los comparecientes de esta comisión.
Y en clave económica, Manuel, Pedro Sánchez anunció el pasado lunes la intención del gobierno de eliminar la llamada Golden Visa, o lo que es lo mismo, el visado que concede la residencia española a los extranjeros que inviertan más de $500.000 euros en una vivienda. Así lo anunciaba el presidente del gobierno. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria. Según los datos ofrecidos por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, desde 2013 hasta 2023 se han concedido cerca de 15.000 Golden Visa. Para los dirigentes del PP, esta nueva medida se trata de una cortina de humo. Escuchamos al portavoz del partido, Miguel Tellado. Esa medida que propone el presidente del Gobierno afecta al 0,002% de la vivienda en nuestro país. Es una cortina de humo para tapar la incompetencia del Gobierno de Sánchez en política de vivienda. Estas inversiones habitualmente proceden de Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela o México, y los destinos más demandados para estas inversiones son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Valencia. Y Manuel, en clave internacional, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha comenzado una nueva gira, en esta ocasión por varios países europeos, para abanderar un proceso que impulse el reconocimiento de Palestina como Estado. El jueves estuvo en Polonia y el viernes en Noruega, país que no forma parte de la Unión Europea, pero que tiene un papel histórico de mediación en el conflicto. Ya el lunes se va a reunir con el primer ministro de Portugal y el martes con su homólogo esloveno y belga, antes de la reunión del Consejo Europeo. Rubén Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo adelantó en el pleno del miércoles. Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Y tras la gira de la semana pasada por Jordania, Qatar y Arabia Saudí, Sánchez emprende ahora otra por Europa para tratar de convencer a sus homólogos de reconocer a Palestina. Y tras la gira de la semana pasada por Jordania, Qatar y Arabia Saudí, Sánchez emprende ahora otra por Europa para tratar de convencer a sus homólogos de las ventajas de reconocer a Palestina. Comenzó este jueves visitando al primer ministro belga en la capital comunitaria, tuvo reuniones con los mandatarios de Estonia o Finlandia. El viernes visitó Varsovia, Oslo y Dublín, reuniéndose con los máximos dirigentes de Polonia, Noruega e Irlanda. El lunes recibirá en la Moncloa al nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro, y ya el martes Sánchez volverá a subirse al Falcón para desplazarse hasta Eslovenia. La idea que manejan en Moncloa es que el gobierno reconozca de manera oficial a Palestina antes del verano. Rubén, una gira del presidente a la que, al igual que sucedió en la de Oriente Próximo, desde el gobierno te han excluido. Todo ello cuando esta semana, concretamente el pasado jueves, se ha cumplido un año desde que a ti y a este medio, a esta casa, Libertad Digital, le han censurado realizar preguntas en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Sí, una gira en la que nuevamente nos han excluido. Además, hay que remontarse al 11 de abril del año pasado para encontrar la última vez que nos dejaron preguntar en Moncloa. Desde ese momento ha cambiado la portavoz de Isabel Rodríguez a Pilar Alegría y han modificado el formato. Desde ese momento es la Secretaría de Estado de Comunicación quien se encarga de distribuir los turnos. Lo hace el director del Nacional, periodista Miguel Ángel Marful, quien trabaja a las órdenes del secretario de Estado y exdiputado del PSC, Francesc Vallès, quienes han acentuado, por cierto, las filias y fobias a la hora de repartir los turnos, llegando en ocasiones, como en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 8 de marzo, a dejar preguntar a solo 4 periodistas. Lo normal es que pregunten 5 o 6, lejos de la decena de turnos que había antes de que Sánchez llegase a la Moncloa. Bueno, pues este es el gobierno que tenemos. Un gobierno que no admite preguntas de los periodistas, que veta a la prensa que no le baile al agua, a la prensa independiente. Estamos en un país lleno de voceros mediáticos y la prensa libre sufre uno de sus peores momentos. El presidente del gobierno no hace ruedas de prensa, hace comparecencias, al más puro estilo bolivariano. Ese es el gobierno que tenemos. Bueno, pues hasta aquí repaso a algunas de las principales noticias de la semana, y todo esto lo vamos a analizar en la mesa de tertulia con nuestros analistas y expertos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.